Hola tridimensioneros, bienvenidos a otro nuevo video tutorial más de GameFlow. Esta vez vamos a hacer una cosa bastante chula. Esta vez os acordáis de los videojuegos en los que se llaman los videojuegos Portal, en los que llevas un arma y tienes que disparar a una pared y ahí se crea como una especie de óvalo en el que puedes, si disparas a otro lado, puedes disparar, o sea, puedes ir hacia ese óvalo y pasar hacia el otro lado. Es como un portal. Vale, pues os voy a enseñar algo como eso. Vale, así que como ya tenemos, ¿veis? Tenemos a nuestro player. Uepa. Tenemos a nuestro player, ¿vale? Y este arma va a ser como de portal. Vale, así que vamos a ir para uno de los últimos. A ver, aquí. Este, por ejemplo, lo vamos a eliminar. Y este lo vamos a eliminar también. ¿Vale? Y aquí vamos a crear un portal. Vamos a hacer un pequeño portal. Vale, así que si me disculpáis, voy a crear unos objetos con ProBuilder. Así que ahora nos vemos. Y ya está. Ya lo tenemos. Ya tenemos aquí nuestro portal 1 y nuestro portal 2. Vale, ahora vamos a hacer, para que lo hagamos más rápido sin tener que hacer todo el jaleo del mapa, nos lo vamos a traer aquí y hacemos lo siguiente. En portal cogemos, creamos un cubo fuera, un cubo. Este cubo va a ser trigger. Vamos a hacer grandecito, alargado y estrecho por esta parte. Y lo hacemos aquí. Lo hacemos así. Vamos lo más cerca posible. Lo hacemos aquí. Este va a ser entrada. Este va a ser... entrada. Entonces, lo que va a hacer es que sea un trigger. Pero va a ser... Cogemos un GameFlow. De momento no le ponemos nada. Y lo ponemos como hijo a portal 1. Tal que sí. Cogemos, lo duplicamos. Y este será exit. Y lo ponemos en el portal 2. Esto lo ponemos en 0, 0, 0. Vamos a su esto. Y lo ponemos un poquito más hacia afuera. Creo, vale. Hay que hacer lo siguiente. La posición Z siempre tiene que ir hacia afuera de donde nosotros queramos que se mueva el objeto. Es decir, hay que hacerlo así. Este será exit. Este lo eliminamos. GameFlow. Cogemos en trance. Entrada. Y hacemos lo mismo. Como podéis ver, la Z, el azul, está ya en su sitio. Bien colocado. Como podéis ver. Y el exit lo mismo. ¿Esto qué hará? Esto hará que cuando yo, por ejemplo, vamos a hacerlo con trigger enter, el trigger, y hacemos. Lo vamos a hacer por vía tag, que va muy bien. En other, le damos a las dos flechitas y cogemos other y lo ponemos en off game object, y aquí en ese igual a player. Como podéis ver, ya en otro vídeo pusimos aquí el tag de player. Vale, una vez hecho esto, cogemos, decimos
pos, obtener la posición y sacar la posición, obtener la posición del exit y sacar la posición y ponerla aquí. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarlo y vamos a ponerle exit pos. Por ejemplo, ¿no? Aquí en transform cogemos el player 3 person y lo ponemos en transform. ¿Esto qué hará? Esto hará que cuando el player toque el trigger, activará el if, que el if hace que si es el objeto que estamos buscando, hará la acción de coger una posición y sacar la posición. Es decir, hará, vamos a ver, vamos a coger una antorcha y la vamos a poner, vamos a traer lo máximo posible. Hará algo así. Además le voy a añadir una luz para que veáis. Como podéis ver, ya he empezado, estoy dentro del juego. Y si yo, se me olvidó una cosita, no pasa nada. Entonces, por este if, poner la cámara ahí, vale. Ahora yo estoy dentro del juego, pero claro, como todo eso es oscuridad y solo uso la antorcha que tenéis, que veis ahí amarillo, naranja. Entonces yo salto sin saber y boom, y no hay manera. Entonces me quita una vida o me quita la mitad de vida no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, para que saber que de esto, tengo aquí unos objetos, como podéis ver, en el que si yo disparo, en teoría, ahora lo enseñaré, se activan los portales y entonces si yo entro, ¿veis? Me pasa al otro sitio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo quiero volver, pero no me deja. Entonces, ahora hay que crearle otro. Por ejemplo, vamos a ver. Duplico, control C, y aquí le doy 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque lo he puesto en hijo de Portal 2. Con lo cual es así. Aquí lo ponemos así y lo ponemos detrás del exit. Detrás del exit. Porque el exit, como podéis ver, no tiene nada. Entonces no actúa. Tiene un trigger, pero no tiene nada. Entonces no actúa, no hace nada. ¿Vale? Entonces tengo el entrance. Ahora el exit, hacemos lo mismo. Una vez hecho lo mismo, en entrance, cogemos, como tiene el exit de este, haría, o sea, saldría, pero me haría el loco. Entonces, para que no haga eso, cogemos el exit 1 y lo dejamos así. Entonces, ahora, si yo quiero jugar y veo que tengo el portal este, pues voy y ya estoy en el otro lado. Ahora que quiero volver, pues vuelvo. Quiero, pues vuelvo otra vez. Y puedo jugar así con todo lo que quiera. Que por ejemplo, no sé, que no es ahí. Vamos a hacer, por ejemplo, no sé. Vamos a ponerlo en horizontal. Vamos a hacer una locura, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, como coge la posición, yo puedo ir. Me hace un poco el tonto. Claro, entonces esta ahora sería, por ejemplo, si queremos que nuestro player tenga la rotación, esto sería casi lo mismo. En vez de con posición, pues con rot, tener la rotación, sacan la rotación, no, sacan la rotación, este ponerle un momento, bueno, en realidad tendría que ser, no tendría que ser trigger enter, pero sí trigger exit. Trigger exit, poner if, tag, player, rotate, order. Esto es lo mismo. Esto lo que hace es que
confirma que es tal objeto que tiene que hacer tal acción. Poco. Vale, pero cogemos exit, por ejemplo. No, espérate. Ahí. No, 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 no. Aquí no. Aquí no sería. Sería al revés. Sería este. Haciéndolo. Sí, vamos a ponerle el if. Stack. Pero vamos a ponerle. Rot. Ahí. No, claro. Cogemos rot. Get rotation. Set rotation. Get rotation. Este lo cojo para que cuando caigo en horizontal se me ponga durante un pequeño periodo de esto, de segundos, en su posición original, en su rotación original. De ese modo lo que hago es que no se me estropee. Vale. Ahora en teoría debería hacerlo todo el mismo segundo. Es decir, get rotation, exit, ponemos variable, la ponemos aquí, ponemos exit rotate, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Y este obviamente lo ponemos en transform y este lo ponemos así. Que su posición original es 0, 0, 0. Vale. Una vez que lo sabemos, ya estaría. Ahora es cosa de probar. Vamos a probar. ¿Veis? Solucionado. Solucionado. Bueno, me olvidó coger esto, poner esto. Esto es lo que lo confirma, ya os he dicho antes. Confirma que ese es el player que no está. Entonces, asca. ¿Qué os parece? Está guapo. Está muy chulo, ¿eh? Pues esto lo podéis hacer como con lo que queráis. Con lo que queráis. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Más sencillito. ¿Vale? Ahora, si queréis hacerlo un poco más... Bueno, de momento no voy a enseñaros nada de esto. Lo voy a enseñar al final del vídeo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vamos a hacer que se activen las 4 de un golpe. Por ejemplo, en Portal 1, ¿vale? Cogemos un GameFlow y le añadimos una lista. Le ponemos 4, porque son 4. Hacemos en trance, exit y en trance. Vale, ahora nosotros queremos, lo desactivamos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una bala que activa los portales. Vale, pues cogemos en bullet, le damos, lo duplicamos y ponemos, no sé, bullet portal. Por ejemplo, ¿no? Cogemos bullet portal. Y esto lo dejamos igual, solo que cuando hacemos lo siguiente. Buscamos en otro bloque, buscamos onCollision enter. En onCollision enter hacemos lo siguiente. If tag y buscamos access portal. Ya previamente lo hice para hacer una prueba, pero en estos dos portales le ponemos convex en mesh collider y le añadimos access portal a los dos, tanto a portal 2 a portal 1, como veis aquí. Muy bien, ahora teniendo esto, hacemos lo siguiente. El portal, other, le damos a other y hacemos active game object in list. Y de la lista cogemos el portal 1, lo arrastramos y lo ponemos ahí. Hacemos lo siguiente. Aquí damos a start, le damos a white, no, perdón, bueno, sí, le damos a white y le damos loop. Una vez hecho esto, aquí le ponemos. Esto
este que estoy haciendo ahora es para darle un toque de acción, un toquecito. Porque no sé si os acordáis, en miles de juegos, por ejemplo, le ponemos 10, en miles de juegos de los antiguillos ya, cuando tú apretabas un botón, ¿os acordáis que habían plataformas o algo que se empezaban a mover y escuchabas como un tic-tac? Pues esto sería prácticamente esto. Es como un tic-tac que le da un cierto toque antes de que se cierren los portales y tengas que volver a abrirlos. Es como, ¿sabéis? Ahora, por ejemplo, desactive Objects in List. Y tal cual lo dejamos así. Ahora, por ejemplo, si yo... Este es el portal que los activa. Ahora yo le doy a play y veréis... Bueno, todavía no lo sé, no le he dicho cuál tiene que apretar. Con lo cual, vamos a hacer... Hay que ir a su arma original, y duplicarla. Aquí vamos a ponerle portal, por ejemplo. Le ponemos portal y este material lo vamos a poner, por ejemplo, amarillo, hielo. ¿Vale? Entonces, en arma portal tenemos que coger el bullet, cambiárselo al bullet portal, como estáis viendo aquí. Esto ya os diré más adelante cómo es, porque esto hice una prueba para hacer munición, para hacer límite de munición con canvas. Es brutal. Así que luego más adelante os lo enseñaré. Vale, una vez que tenemos el bullet portal, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, if arma normal, por ejemplo, duplicarla, renombrarla y poner en vez de normal, portal. Y de este modo hacemos que este se active y se desactive. Vale, ahora para cambiar sería de la siguiente manera. Hacemos un if, hacemos un key, buscamos en... Y aquí le tenemos que poner, duplicamos, o puedes... Ay, bueno, sí, duplicamos, rename y ponemos key 1, bullet, por ejemplo, y este le ponemos key 2, bullet, portal. Esto hará, creo que sería este, y ya está. Estos son botones que harán que cuando yo apriete tal botón, se activará uno o se activará el otro. Por ejemplo, lo que activará será, a ver, será el arma, será este arma, y desactivará el arma portal. Entonces, si yo lo duplico, cojo el key tecla, lo pongo aquí y le doy a key 2, y entonces esto lo cambio. Si yo aprieto la tecla 2, lo que hará será cambiarme del arma portal al arma normal. Si aprieto el 1, al revés, vais a ver. Fijaos bien en jerarquía. Voy a ponerlo aquí. Fijaos bien, arma portal, ¿vale? Aprieto el 1, aprieto el 2. Y dispara amarillo. Aprieta 1, dispara rojo. Como veis, puedo alternar. Si yo le doy ahí, ¿veis? Me ha abierto. Ahora,
Le voy a dar otra vez para que os fijéis. Le doy. Os fijáis en white. Se está moviendo. Termina el tiempo y se elimina. Yo le doy otra vez y puedo pasar. ¿Veis? Ahora no puedo pasar. Entonces si yo le doy, puedo volver a pasar. A ver, hay una cosilla que estaba aquí. Vamos a ver. Meto el 2. Me crea el portal. Paso. Qué raro. Bueno, esto debería activarse si es diferente. Es decir, este por ejemplo lo podemos quitar. Ay, no. No, 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 no. Este y este lo podemos quitar. No es necesario. Si es en plan suelo, no es necesario. Pero si es en plan como os he enseñado antes. Vale, esto también hay que quitarlo. Trigger exit también hay que quitarlo. ¿Veis? Me lo pone, me lo quita y me lo hace. La antorcha me la puedo llevar. Activo esto y me la llevo. Me la puedo llevar a donde quiera. ¿Qué os parece? Chulo, ¿verdad? Ya tenemos nuestro portal a donde podemos ir a donde queramos. ¿Eh? ¿Qué os ha parecido, chicos? La verdad es que es una buena forma. En vez de caerte y volver, pues. Y con esto, con todo. Con esto podéis hacerlo con todo. Yo es verdad que os lo enseño de la forma más sencilla, rápida y, soy sincero, mala que se me ocurre. Pero si funciona, yo le doy siempre una oportunidad. Si veo que algo funciona, de la manera que yo lo haga, si funciona, yo le doy la oportunidad. Por eso os digo que sé que soy malo en enseñaros estas cosas, porque seguro que se pueden hacer miles de formas diferentes, pero no sé. Ah, por cierto, se me olvidaba. Al final del vídeo os quería mostrar cómo hacer un estilo chulo a esto de los portales. Veréis. Hay una manera en la que podemos hacer por ejemplo, este lo quitamos, de render. Hacemos, por ejemplo, que este cubo vea lo que está viendo este otro cubo y este otro cubo vea lo que está viendo este cubo. Un poco raro, pero bueno. Veréis, para empezar vamos a hacer en el trance, vamos a crearle una cámara. Esta cámara vamos a hacerlo un poquito más abierto, algo así, ¿vale? Algo así lo vamos a dejar. Yo ya previamente tengo aquí, pero lo voy a enseñar de todas formas, tengo un material, tengo aquí esto negro que veis, son render texture. Son render texture en los que, a ver, termino. Son render texture, texturas de render, es decir, si yo cojo la cámara y cojo el Portal 2 y lo pongo aquí, eso hará que cuando yo vaya a este lo quito, hago lo mismo que el otro, cojo este cubo y aquí el material, de form material, le pongo Portal 1. A ver. Vale. Ah, vale, vale, vale. Entonces, tendría que ser Portal 2. Si os fijáis bien, ahí se puede ver algo. Mira,
Mira, si yo me muevo, ¿veis como algo que se mueve? Pues eso es porque estoy viendo lo que está viendo la cámara de aquí. Pero un portal. Ahora vamos a hacerlo al revés. Al revés es exactamente lo mismo. Cogemos el trance, le metemos una cámara. Ahí, sí, vemos una cámara, sí, va bien. Copiamos los componentes, ya lo tenemos rápido. Pegamos los componentes. Vamos en trance, a exit. Vamos a exit. Y le añadimos portal 1. Portal 1, la cámara, cogemos portal 1. Si os habéis fijado aquí, ha cambiado algo. Y aquí. Vale, no, perdón. Era aquí. Ahora sí. Ahora. Entonces, una vez tenemos la cámara ahí, tenemos que darle portal 2. Y aquí, portal 1. ¿Veis? ¿Os fijáis bien? ¿Cómo ha cambiado? Vamos a darle a negritud. 5, 1 y 1. Como podéis ver, ha creado como una... Está renderizando lo que ve aquella cámara y aquel cubo está renderizando lo que ve esta cámara. De modo que la cosa va así. Si yo lo desactivo, de igual modo funcionan. Entonces, yo voy aquí, le doy al portal, me muevo. Este parece que me he equivocado. A ver. Uno tiene que ver lo que el otro ve. Vale, los dos ven lo mismo. Entonces, este debería ser portal 1. Ahí está. Ahí está. Este tiene que ver lo que ve este. Y este tiene que ver lo que ve este de aquí. Así que sería algo parecido a esto. ¿Veis en el editor cómo se mueve el player? Pues así, pues con todo. Es una forma chula que la verdad ayuda mucho, porque si tenéis, por ejemplo, mucho mapa, ¿vale? Y se os destroza, de vez en cuando se os va, pues podéis incluso crear dos escenas separadas, y con un trigger puede pasar a la otra, y de esa otra puede pasar a esa. El sistema portal es muy chulo, porque ayuda mucho. Yo lo he usado mucho con los últimos juegos que he hecho. Propios, no los he subido ninguno todavía. Pero está genial. Es una manera muy sencilla. Como podéis ver, como podéis ver el tiempo, vaya. Tiempo que lo quito. Es genial, esta forma es muy buena. Yo les recomiendo que la hagáis si tenéis. Y no solo puede pasar el player, pasan los objetos, pasa cualquier cosa que tenga el player. Así que, pues nada, no mucho más. Ya lo tenemos todo hecho. Ya tenemos nuestro portal para hacer las cosas chulas y nada. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya ayudado. Si es así, compártelo, dame un buen like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.